En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, tú que me escrutas y me conoces, sabes cuándo me siento y cuánto me levanto. Mis pensamientos calas desde lejos. Observa si voy de viaje o si me acuesto. Familiares te son todas mis sendas. No está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Dios mío, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Seol me acuesto, allí te encuentro. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprende. Aunque diga, me cubra al menos la tiniebla, y noche sea la luz en torno a mí. La misma tiniebla no es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tan grandes maravillas, prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban. Cuando yo era hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mis acciones tus ojos las veían, todas ellas estaban en tu libro, escritos mis días señalados, sin que ninguno de ellos existiera. Cuán insondables, oh Dios, tus pensamientos, qué incontable su suma. Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar todavía me quedas tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos ministros, es un gusto poder compartir con ustedes la finalización de este curso de ministros extraordinarios, el curso completo en el cual vamos a abarcar algunos términos en definición con respecto al ministerio, del por qué somos ministros extraordinarios, y hablaremos en concreto de cómo llevar a cabo este servicio. Es decir, hablaremos sobre las funciones prácticas de un ministro extraordinario y los retos a los que se enfrenta en cada situación. Entonces vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que son los retos de un ministro extraordinario. Cuando nosotros somos llamados por el sacerdote a realizar este servicio, vamos a tener un acercamiento con dos realidades que se viven en nuestra iglesia, que son dos sacramentos. El primer sacramento del cual vamos a hablar el día de hoy va a ser el viático, y como segundo sacramento hablaremos de la unción de los enfermos. Dos sacramentos importantes que de momento podemos desconocer y no estar familiarizados con ellos, de los cuales vamos a hablar. Sé que va a ser un poquito de teoría lo que vamos a ver, es información que necesitamos saber, pero esto nos va a ayudar para tener las bases para llevarlo a la práctica en nuestro servicio. Ahora, qué importante tiene que yo sepa qué es el viático y qué es la unción de los enfermos. Porque recuerden que ustedes surgen para tres funciones especiales. Número uno, distribuir la comunión en la misa cuando el sacerdote pues tenga la necesidad de apoyarse de ustedes, pues ustedes van a distribuir el cuerpo de Cristo. Pero también la misión más importante del ministro extraordinario es fuera de la misa, llevándole la comunión a los enfermos, más conocido como el viático. Este es uno de los temas y puntos importantes que ya no nos tocó aclarar en el último curso que tuvimos la vez pasada y que hoy lo vamos a retomar. Y el segundo sacramento que vamos a hablar es la unción de los enfermos. ¿Por qué? Pues porque el ministro extraordinario tiene este acercamiento con el enfermo. Y el ministro extraordinario tiene que saber en qué momento el enfermo necesita la unción
o en qué momento se necesita tener la parte de la unción? ¿En qué momento podemos recibir la unción de los enfermos? Muy bien. Entonces, con respecto a los retos, vamos a comenzar con el tema del viático. ¿Alguien que me diga o alguien que sepa qué es el viático? ¿Nadie? ¿Nadie sabe aún qué es el viático? A ver que me pueda responder. ¿Perdón? Llevar la comunión a los enfermos. Ok. ¿Alguien que tenga otra definición? Gracias, hermana. Adelante. En mi parroquia se le dice viático a los que cuando se le lleva cuando ya están falleciendo, cuando están muy moribundos. Muy bien. Muy bien. El alimento es lo último que nos vamos a llevar en caso de que ya tengamos un enfermo en gravedad. Bueno, también se le da a los ancianitos, pero es el alimento que les vamos a dar a la alma y se lo llevamos a enfermos y a ancianos. Muy bien, hermana Hilda, muy bien. Hermana Susana había levantado la mano también, adelante. Sí, yo tengo entendido que es el último, pues la última, como decía la hermana, la última vez que le vamos a llevar al moribundo, más bien es al moribundo, la comunión. Muy bien, muy bien, muy bien. Están en contexto de lo que estamos hablando y esto va para todos. Sé que algunos como que desconocen el término. Bueno, esta es una de las cuestiones que se habló en la última clase que tuvimos en el anterior curso y que ya no tuvimos tiempo de platicarlo, pero hoy precisamente se los traigo como esta parte de inicio del viático, ¿sí? Estos son uno de los retos porque de momento cuando ya estamos en el ministerio pensamos que solo es llevarle la comunión. Bueno, una cosa es llevarle la comunión a los enfermos cuando se las llevamos cada semana, porque no pueden asistir directamente al templo. Y otra es cuando llevamos el viático. ¿Por qué viene este término? Y hoy lo vamos a conocer. A grandes rasgos, ¿sí? Voy a leerles esta información. Esta información es de la página del Vaticano que nos comparte qué es el viático y de dónde surge el viático, por qué este término. En la antigua Roma, el viático era la provisión de alimentos para un viaje. Actualmente se define como la prevención en especie o en dinero para el sustento de quien hace un viaje. Por eso de ahí la palabra viático, ¿sí? De ahí que para la iglesia el viático sea el alimento que se da para emprender un viaje. Es decir, no siempre se le va a llamar viático llevarle la comunión a cualquier enfermo. No. Viático es la definición que se le da a llevarle la comunión a esta persona que ya está a punto de morir, ¿sí? El viaje definitivo a la casa del Padre. Se trata de la Eucaristía que se le da a una persona en peligro de muerte para que la acompañe en el paso, si es llamada por Dios. La palabra viático proviene del latín vía, es decir, camino, como el vía crucis, que Jesús es el camino, él es el alimento y senda a la vez. Aquí ya vamos comprendiendo un poco por qué se le llama viático. Y esta es una de las cuestiones que presentaban en la clase pasada. Y esto pues es para todos porque algunos de momento llegamos a confundir que el viático es para todos los enfermos y esta definición es exclusiva para los que están a punto de morir, ¿sí? Y por eso en el tema del día de hoy vamos a hablar del viático y qué tiene que ver en relación con la unción de los enfermos, porque tanto el viático como la unción de los enfermos tienen una relación. ¿Cuál es la relación? Que solamente lo recibe la persona que está
en peligro de muerte, está a punto de morir, ¿sí? Dice, junto con la santa unción y la penitencia, constituye uno de los sacramentos que preparan para entrar en la patria, o sacramentos que cierran la peregrinación de la misma forma que la Eucaristía junto con el bautismo y la confirmación constituyen los sacramentos de la iniciación cristiana. Esto está dispuesto en el Código de Derecho Canónico, que se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte, aunque ya hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día. Es decir, a lo mejor en la mañana le llevamos la comunión al enfermo, en la visita al enfermo, y por la tarde nos avisan que el enfermo ya está grave, ya está a punto de morir, se le lleva el viático, ¿sí? Es decir, a Jesucristo en esta comunión, pero se le da este nombre porque ya es el camino que te va a acompañar a la casa del Padre. Es decir, Jesús mismo que te acompaña en su presencia eucarística, ¿sí? Asimismo, las normas litúrgicas prevén que el sábado santo la Eucaristía solo puede darse como viático, a diferencia del jueves santo y del viernes santo, que se les puede dar la comunión a todos los enfermos. ¿Sí me explico? Esta diferencia que se hace, por ejemplo, en el jueves santo, viernes santo, se les puede dar a todos los enfermos, pero el sábado santo no, ¿sí? El sábado santo solo se les da a las personas que están en peligro de muerte. ¿Sí me explico? Esto es información muy importante que tienen que saber con respecto a la Semana Santa. Adelante, hermana Susana, creo que tiene un comentario. Sí, el viático en este caso también puede ser únicamente la hostia, ¿verdad? No es necesario el vino, ¿o sí? Sí, ahorita lo veremos más adelante en casos donde el enfermo no puede recibir. Algo que platicábamos precisamente en el último curso es qué pasa con las personas que no pueden recibir el pan eucarístico, ¿sí? Por alguna cuestión. Bueno, ahorita estuve buscando toda esta información con respecto a ello y resulta que podemos darles las sangres. Entonces se les puede dar en la especie de vino la sangre de Cristo, ¿sí? Bueno, el viático puede darse tanto en la misa como fuera de ella. Si se da en la misa, se emplea el formulario ritual respectivo con ornamentos color blanco, si no hay impedimento, ¿sí? Si no hay impedimento. Ahorita, en la segunda clase, más adelante, ahorita vamos a ver quiénes pueden utilizar estos ornamentos blancos, ¿sí? Y quiénes no. Entonces, es muy importante. Vean lo que dice el texto. Si se da en la misa, se emplea el formulario ritual respectivo. El ritual respectivo es precisamente darle la comunión a un enfermo en peligro de muerte y que esto se relaciona con la unción del enfermo. Por eso es importante que ahorita en la segunda parte vamos a ver la unción de los enfermos, cómo es el ritual. Esta misa se celebra como de costumbre, con dos elementos distintos. Tras el evangelio o la homilía se hace la profesión de fe bautismal, como en nuestro bautismo, y se comienza con el ritual de la unción y de la pastoral de enfermos. Y antes o después de darle la comunión al enfermo, el sacerdote dice: Él mismo te guarde y te lleve a la vida eterna, ¿sí? Por eso ahorita vamos a ver el ritual de la unción de los enfermos que tiene que ver con relación al viático. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta con respecto al viático? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Si se da fuera de la misa este viático, el rito es similar al que se utiliza al darle la comunión a un enfermo, cuando nosotros vamos a visitar a un enfermo. Por eso ahorita también vamos a ver cómo llevarle la comunión a un enfermo de 5 maneras diferentes y de una manera sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la manera correcta de llevarle la comunión al enfermo? Y en este ritual de fuera de la misa, ¿sí? Es decir, en la casa del enfermo, se hace la profesión de fe bautismal igual, el ritual de la unción y de la pastoral de enfermos.
y el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, en el numeral 72. Además, antes o después de darle la comunión al enfermo, el ministro dice: Él mismo te guarde y te lleve a la vida eterna, que está en el ritual de la unción. Y si el que le da la comunión es un presbítero, hay otro cambio. Tras la confesión, porque recuerden que si el sacerdote le lleva el viático al enfermo, tiene que confesarlo si es oportuno, o sea, si todavía está en esta oportunidad de confesarlo, y el acto penitencial puede concluirse con la concesión de la indulgencia plenaria en peligro de muerte, para lo cual el sacerdote dice: en nombre de nuestro Santo Padre, el Papa, en este caso León, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos los pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo esto está en el ritual de la unción y de la pastoral de enfermos. Y continuamos. ¿Cómo viene la parte de este ritual? Si el enfermo no puede deglutir, puede dársele la comunión bajo la sola especie de vino, ¿sí? Es decir, que si no puede consumir, ¿sí? Ya hablábamos, y lo vuelvo a repetir, de que hay ocasiones que hay enfermos por su misma enfermedad que son, no pueden consumir la harina, el pan eucarístico, y por lo tanto se les da en especie de vino. Si no se les puede dar en el especie de pan, se les da en el especie de vino. Para ello, si no se celebra la misa junto al enfermo, debe guardarse en el sagrario también la sangre del Señor en un cáliz debidamente cubierto y llevarse al enfermo en un recipiente cerrado para evitar que se derrame. Se le debe dar la comunión con el método que resulte más apropiado de entre los que se establecen en el misal para la comunión bajo las dos especies. Si queda algo de la preciosa sangre del Señor, la debe sumir el ministro y hacer las abluciones, es decir, hacer la purificación. El ministro debe de consumir, y esto también ya lo hablábamos, pero nada más es esta retroalimentación. Ustedes ya lo saben, cuando llevamos la comunión al enfermo, no el viático, sino igual en cualquier visita al enfermo, y me preguntaban: ¿qué pasa, Daniel, si sobran formas consagradas? Si sobra el cuerpo de Cristo, me sobraron 2, 3 hostias, ¿qué hago? Las tengo que consumir y después tengo que purificar, ¿sí? Tengo que purificar la píxide, que muchos la conocen todavía como el relicario, que no es el nombre correcto, es el nombre común, pero no es no es el correcto. O en caso de que lleven el copón, porque hay quienes llevan el copón, pues hay que purificar el copón. Por eso también es bueno llevar un purificador. Y el corporal, tanto el purificador como el corporal, ¿sí? No es solamente parte, no es solamente propio del sacerdote, también nosotros lo podemos utilizar. Adelante, hermana Susana, y luego hermana Hilda. Hermano, yo leí por ahí que cuando no se consumen las formas, la hostia, ¿se puede regresar al templo? ¿Es válido eso? Sí, depende también de cuántas son. Sí, por ejemplo, esto solo sucede con respecto a la liturgia de la palabra, no a la visita del enfermo. Normalmente en la visita del enfermo nos dan las hostias contadas, ¿no? Sí. Tenemos 8 enfermos, nos dan 8. Tenemos 5, nos dan 5. Y a lo mejor 2 enfermos no estuvieron en su casa, no nos abrieron, no hubo ese contacto, pues podemos regresarlas, pero lo ideal sería consumirlas. No hay problema, de hecho lo marca el ritual. Pero esto, sobre todo ya en la práctica, con respecto a la liturgia, por ejemplo, hay quienes comentan que los mandan a realizar liturgia de la palabra de un difunto, ¿sí? Luego solicitan la misa, pero no puede el sacerdote, entonces el ministro extraordinario va a celebrar la liturgia de la palabra con distribución de la comunión, y no sabemos realmente cuántas personas van a comulgar. Entonces normalmente nos mandan un copón con unas 50 o 60 hostias,
un ejemplo. Y ya en el momento, pues comulgan nada más 10, 12 personas. Ahí en ese momento no es prudente que agarremos todas y las consumamos, porque son muchas, ¿sí? A lo mejor en dado caso que ya no vayamos a regresar a la parroquia, estemos muy lejos, etcétera, pues sí, hay que consumirlo porque no es bueno que andemos trayendo el cuerpo del Señor así expuesto. Pero si se permite, si el momento nos permite regresar a la parroquia, tenemos que regresar estas hostias, ¿sí? Porque son bastantes y sí tendríamos que regresarlas al sagrario. Pero cuando se trata de 2, 3 o hasta 5, podemos consumirlas, es lo propio, ¿de acuerdo? Adelante, hermana Hilda. Sí, se tiene que decir antes de consumirla, bueno, ya que terminamos el rito con los enfermos, también cuando uno le sobran las hostias, el cuerpo de nuestro Señor, sí. Ajá, se dicen oraciones específicas. Después de la comunión. Cuando uno lo va a consumir. No, igual es como si participáramos de la misma comunión cuando pasamos a comulgar en misa, ¿sí? Y solamente después de darle la comunión al enfermo. Y si es el último enfermo, porque ya según nuestra ruta o nuestra lista de enfermos, ya es el último enfermo, ya no voy a ir a visitar otro y me sobran todavía 2 hostias o 3, en ese momento, después de darle la comunión al enfermo, yo consumo las otras 3 y en ese momento purifico la píxide o purifico el copón que yo lleve, ¿sí? Y que quede limpiecito y ya igual purifico mis manos porque tocaron el cuerpo del Señor y podemos igual en ese momento consumir nosotros agua como este acto de purificación, ¿sí? Lo que hace el sacerdote en la misa, ¿no? Ustedes ven que el sacerdote igual consume todo lo que es la sangre del Señor, el cuerpo del Señor y purifica con agua los objetos litúrgicos. Pero no hay una oración, ¿sí? Como tal que tengan que realizar. Lo recomendable es que después de haber comulgado, pues se realicen las oraciones propias, ¿no? Después de la comunión, alma de Cristo, oración por las vocaciones o la oración de la comunión espiritual, ¿sí? Yo tengo una pregunta, Cristina Medellín. Adelante. De Aguascalientes. Muy bien, mucho gusto. Por ejemplo, cuando con el enfermo hay familiares y pide la comunión, ¿se puede dar? Sí, se puede dar siempre y cuando sea un momento exclusivo, es decir, que esto no se agarre de costumbre. Exacto. Voy a poner el siguiente ejemplo. Una ocasión el ministro a lo mejor va a ir acompañado de un seminarista, ¿no? Porque hay visita pastoral o porque el seminarista está prestando su servicio y va a querer acompañar a los ministros. Y por esa ocasión a lo mejor por coincidencia la familia está reunida, ¿sí? Y llevan más hostias consagradas, entonces puede darle la comunión, ¿sí? A las personas, a los familiares. Pero solo en esa ocasión que a lo mejor el seminarista pueda tomar esa decisión o el sacerdote, ¿no? Que a lo mejor si se lleva el viático, ¿sí? Si el viático se le lleva ya a la persona que está en peligro de muerte y hay otras 2 o 3 personas que son familiares cercanos y no tuvieron oportunidad de ir a misa por estar cuidando al enfermo, se entiende y se les da la comunión. Pero si son jóvenes, si son matrimonios jóvenes, personas jóvenes que están ahí y que ya cada semana que le llevan la comunión al enfermo también quieren que se la lleven a ellos, no se les puede dar porque la idea de esto es que se les lleve la comunión a los que no pueden ir a una parroquia a celebrar la Eucaristía. Sí, y de hecho la comunión que se les lleva no solamente es a los enfermos, es también a nuestros hermanos ancianitos que ya no pueden ir a la misa. Y no es que estén como tal enfermos, sino que su cuerpo ya no les permite estar yendo o no hay quien los lleve a la misa y participen. Entonces ahí entra el ministro para llevarles la comunión, ¿no? A lo mejor ya vieron la misa, ya escucharon el evangelio, ya, o sea, son personas de fe y pues llegas y les das la comunión.
normalmente los enfermos ya son conscientes de esto. Y si vamos y le damos la comunión también a cualquier familiar, imagínense, también luego no sabemos si el familiar está en unión libre, no está casado, no tiene sus sacramentos, pues menos, ¿no? Sería, no es prudente. Lo mejor es que solo se le dé al enfermo y punto. Pero digo, si la ocasión lo amerita, puede que el seminarista, o a lo mejor si en esa ocasión va el padre, pues ya el padre les da la comunión. Pero de ahí en fuera no es correcto, no es prudente, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Bueno, si no, continuamos. Dice, para ello, si no se celebra misa junto al enfermo, debe guardarse en el sagrario la sangre del Señor. Bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Que también se puede guardar la sangre del Señor para las personas que no pueden comulgar. Bueno, y con eso terminamos la parte del viático. Ahora viene algo más interesante. Ustedes como ministros tienen que saber en qué momento un enfermo puede recibir la unción. Y número uno, ¿qué es la unción? ¿Sí? La unción es un sacramento que todos los sacramentos nos dan vida y nos unen a la gracia del Señor, es decir, a la eternidad, a la salvación. Pero la unción de los enfermos como tal la recibe al mismo tiempo como el viático la persona que está en peligro de muerte. Yo estoy a veces en contra de las misas que se celebran para enfermos, ¿sí? Todos nosotros hemos conocido a lo mejor alguna vez que dicen, va a haber misa para enfermos el día miércoles, ¿no? Y llevamos a nuestros hermanos enfermos, o a nuestros familiares enfermos. El problema es que en esa misa de enfermos normalmente el sacerdote da la unción, ¿sí? Los unge. Y no hemos entendido bien quién puede y quién no puede recibir la unción. Bueno, la unción solo la recibe aquella persona que ya se va a preparar para la muerte. Y suena fuerte, suena fuerte. Pero esta es la realidad del sacramento. La unción de los enfermos es un sacramento que lo recibe la persona que está a punto de morir. Y vamos a ver en el texto bíblico dónde está. Bueno, cuando a Jesús lo van a ungir. A Jesús lo unge cuando está Marta y María y le dice, pues deja tus quehaceres, y mientras la otra mujer le unge los pies y la cabeza a Jesús y le dice, porque está a punto de entregar su vida, ya está en el momento de vivir su pasión. Y entonces Jesús habla de esta unción que nos prepara para la muerte, que nos prepara para el camino, al mismo tiempo del viático, para este camino del Señor, para su encuentro pleno y verdadero en la eternidad. Y por eso no todas las personas pueden recibir la unción de los enfermos en una misa de enfermos, ¿sí? Porque es un sacramento que se recibe una vez. O sea, es decir, si después de la unción de los enfermos, que ya estás en peligro de muerte, pueden ocurrir dos cosas: que sanes y la enfermedad definitivamente desaparezca, que ocurra un milagro, o que ocurra otro milagro, que participes de la eternidad, de la presencia del Señor. Entonces, dos cosas pueden pasar, ¿sí? Pero la unción de los enfermos no se recibe otra vez. Es la que nos prepara para la eternidad. Entonces, hasta aquí tienen preguntas. Veo que hermana Hilda levanta la mano y luego hermano Jacob. Hermano Jacob. Adelante. Su micrófono. Ándale. Yo he escuchado algunas veces que alguna persona está en peligro está enferma, está en peligro de fallecer y mandan traer al sacerdote para que le dé los santos óleos. ¿Es lo mismo que la unción de los enfermos o es diferente? Es ¿Cuál eso. es la diferencia? Es eso, es la unción de los enfermos. Bueno, Los santos óleos. Ok, muy bien. Adelante, hermana Cintia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo duda porque aquí en la parroquia donde yo estoy, yo soy de Oaxaca. Muy bien. Sí, el párroco sí hace misas cada mes de unción de enfermos.
Y lo que nos han explicado es que no nada más es para cuando, como usted pues, nos explica, que es para prepararse para ya, ahora sí que morirse, sino que también cuando tienen una enfermedad o cuando van a recibir una cirugía o que tienen que lo podemos recibir en cualquier momento. O sea, es más, en la misa pues todos los que están ahí reciben esa unción de enfermos y Claro. que se puede recibir varias veces. Entonces ahorita sí me confundo un poco. Sí, claro, Sí, me hace. es exactamente. No, el sacerdote no está mal, tal cual lo explica muy bien. Y por eso es que yo les decía antes de decirles lo de la unción, yo a veces estoy en contra de estas misas para enfermos, pero el hecho de que yo esté en contra no quiere decir que estoy en lo correcto, ¿sí me explico? Sino que las misas para enfermos tienen esta intención. La intención de la misa de enfermos es que los enfermos reciban la gracia y participen por medio de la unción de esta fuerza espiritual, la fuerza del Espíritu Santo. Cabe mencionar que esta unción pues nos unge para participar de esta fuerza. Ahorita lo veremos, cuál es la intención de la unción. Pero algo que yo estoy en desacuerdo es que unjan a todo mundo. Eso no puede ser posible, ¿sí? En este caso, lo que explica nuestra hermana Cintia es cierto, es coherente que una persona se puede ungir si va a entrar a una cirugía, a una operación, la van a operar de alguna cosa, etcétera, tuvo algo grave, está en cama, etcétera, ¿no? Hay muchos casos, pero sobre todo graves. Pero yo estoy en contra, no en contra de que no se celebre la misa de enfermos, sino en contra de la participación de las personas que no están formadas en la fe. De verdad. O sea, a mí me estoy en contra porque veo a personas que luego ni siquiera tienen los sacramentos, ¿sí? Ni siquiera no tienen una vida en sintonía con nuestra Iglesia Católica. Llegan y porque a lo mejor están, no sé, enfermos de la vista o algo muy sencillo, decía un sacerdote acá cuando celebró la misa de enfermos, que a lo mejor dices una gripa que no se te ha quitado y ya llevas mucho tiempo y quieres pasar, cuando en realidad no es la intención de que este tipo de personas pasen, sino cuando realmente el problema es algo grave, como lo mencionamos, ¿no? Y hay personas que no están enfermos y pasan por un dolor de rodilla, un dolor de pie, o como lo mencionas, el sacerdote unge a todos, ¿sí? Claro, a ver, el sacramento como tal, no es como que no lo puedan recibir, sí lo pueden recibir, pero debemos de darle valor a lo sagrado. Justo por eso, también ahorita vamos a hablar de eso, o sea, cómo el ministro extraordinario y nosotros los católicos tenemos la responsabilidad de darle valor a lo sagrado, ¿sí? Imagínense que cada mes recibamos la unción de los enfermos. ¿Ustedes creen que le vamos a dar importancia a ese sacramento? Pues no, porque va a llegar un momento donde dice, bueno, ya paso a participar, que me unjan. Y se nos hace algo ya tan común y tan práctico que no tiene sentido. La pregunta aquí es, en el Evangelio, ¿cuántas veces ungieron a Jesús? A Jesús en la unción del enfermo, es decir, cuando lo prepararon para su muerte, fue una. La anterior, cuando lo ungieron por primera vez, fue en el bautismo. Cuando Juan el Bautista unge a Jesús. Y después en la unción, en su preparación para la muerte. No es un juego, no se trata de estarlo recibiendo constantemente, sino se trata de recibirlo cuando se necesite para recibir esa fuerza espiritual. Pero está en lo correcto, hermana Cintia, adelante. ¿Quién más levantó la mano? Hermana Elsa Díaz, creo, ¿verdad? Adelante. Sí, profesor. A veces los sacerdotes no explican. Yo también tengo una parroquia cercana y ellos no explican, y nuestra falta de formación entonces nos lleva a cometer cierto abuso, se puede decir, pero sobre todo la palabra que me queda más clara es el no darle el valor. Creo que esa sería la palabra correcta, ¿correcto? Sí, claro. Es algo, por eso lo que vuelvo a como que a reiterarlo, porque a mí sí, la verdad me molesta mucho cuando
hay este tipo de celebraciones de la misa para enfermos y lo agarramos ya como algo a la ligera, ¿sí? Porque a mí me ha tocado ver personas que conozco y no tienen los sacramentos. De verdad son personas que ni van a misa cada semana, pero les avisan que va a haber un misa para enfermos, los van a ungir. No conocen ni siquiera el significado de la unción y pasan todos ahí como santitos que los unjan. Y digo, no, es que nos falta formarnos en la fe y entender la unción. Y sobre todo personas que, es como las personas que ustedes luego les dan la comunión, ¿no? Imagínense a un joven de su colonia, de su comunidad que dice, oye, yo conozco a este joven y no está casado por la iglesia, vive en unión libre. Y todos los domingos pasa a comulgar, o el domingo que llega a ir a misa pasa a comulgar. Y la pregunta aquí es, ¿le puedo negar la comunión a ese joven? No. Nosotros damos el cuerpo de Cristo, no lo podemos negar. El que se está condenando es él, el joven o la joven que pasa a comulgar en pecado mortal, porque está viviendo en unión libre, no está casado. Es decir, está haciendo sus cosas a escondidas de Dios. No se ha presentado frente a Dios para consagrar su vida en el matrimonio. Y eso es lo que a mí me molesta, que hay personas que pasan a comulgar sin estar conscientes de lo que están pasando a comulgar, ¿sí? Personas que no le dan el valor a lo sagrado, a la Eucaristía. Ahora imagínense personas que no le dan valor a la unción de los enfermos. Y ustedes ya lo saben, y esto hay que predicarlo y hay que evangelizar a nuestra iglesia. Yo ya lo he comentado en anteriores cursos y lo vuelvo a reiterar. Debemos los ministros extraordinarios 10 o 15 minutos antes de la celebración de la misa dominical pedir permiso a nuestros párrocos a que nos den oportunidad de catequizar a la gente adulta. Si la misa es a las 12 del día, yo, ministro extraordinario, cuarto para las 12, me paro ahí al lado del ambón o abajo del altar, agarro el micrófono y les voy a dar una breve catequesis de la misa. Hermanos, no se deben sacudir las rodillas después de la consagración. Hermanos, cuando hablemos en el Evangelio debemos decir gloria a ti, Señor, al principio, y al final del Evangelio es gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se está elevando el cuerpo de Cristo, debemos decir Señor mío y Dios mío, pero en silencio, en bajita voz lo podemos decir. No lo tenemos que estar gritando. En el momento del Padre Nuestro no es bueno que hagamos las manos así, porque solamente es un acto propio del sacerdote. Debemos hacer nuestras manos en oración, ¿sí? Todas esas normas litúrgicas de la misa es bueno mencionarlas antes de la celebración para que cuando llegue el sacerdote todos vivamos mejor la liturgia y las personas estén catequizadas y tengan noción de lo que vamos a recibir. Y lamentablemente todos los abusos litúrgicos, a veces ni son abusos litúrgicos, sino son falta de formación. No sabemos ni lo que significa, no sabemos ni lo que es, pero ahí lo estamos recibiendo, ¿sí? Es como cuando van a dar despensas del gobierno, ¿no? Ay, fíjate que en tal colonia, en tal casa están dando despensas. Y ahí vamos todos a formarnos. No, pues es que dijeron que iban a regalar despensas, yo me formo. No sabemos ni quién las está regalando, no sabemos ni por qué ni los requisitos, pero pues hay que formarnos. Y así la gente. Por eso a mí esa actitud de las personas que reciben lo sagrado sin darle el valor a lo sagrado me molesta. Y yo creo que a los que ya entendemos el valor de lo sagrado nos molestaría, ¿no? Nos molestaría lo importante que es la Eucaristía, la unción, el sacramento de la confesión. Porque llegan las personas y solamente se forman. Apenas en la misa de enfermos que hubo en mi comunidad hace unos meses en la fiesta patronal, el padre vino a celebrar la misa de enfermos y después dijo, pasen los que van a recibir la unción de los enfermos. Recuerden que tienen que estar enfermos de algo grave o que vayan a recibir una operación en los próximos días, etc. Y pasó casi toda la gente. Y yo dije, no pueden estar todos enfermos de gravedad, o a lo mejor sí estoy enfermo, pero no es cualquier cosa.
Y no es como que lo voy a recibir cada ratito, no. Y ahí viene ese abuso, pero es falta de formación. No sabemos ni lo que es. Pero bueno, a ese punto vamos. Vamos a entender hoy qué es la unción de los enfermos. Y eso es lo importante. De que no solamente nos quedemos con eso, de que pues las personas que están mal, sino entender qué es la unción de los enfermos, ¿ok? Bueno, gracias por sus preguntas, sus comentarios, porque eso ayuda mucho a que conozcamos más sobre nuestra fe. Miren, solo el sacerdote es el ministro del sacramento de la unción de los enfermos. El ministro extraordinario no, ¿sí? Solo el sacerdote. Se le puede administrar a los fieles que han llegado al uso de razón, que están en peligro por enfermedad o vejez. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que no me equivoco de lo que les estoy hablando? Se le puede administrar. Administrar quiere decir se le puede dar a los fieles. Fieles, ¿qué significa fiel? Pues la misma palabra lo dice. Una persona que está comprometida con su fe. Una persona que va a misa. Una persona que reza, que hace oración, que va a la hora santa, que lee la Biblia. Una persona fiel a Dios. Que han llegado al uso de razón y que están en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Por cualquiera de las dos. A una persona se le puede administrar en más de una ocasión si recobra la salud. ¿Ven lo que les digo? O sea, si estás en peligro de muerte y se te administró el sacramento de la unción, y después de ese que te dieron el sacramento, a los próximos días te sanas, bueno, ya te sanaste y después a lo mejor hasta dentro de unos meses o en unos años, esa misma persona puede volver a recaer en la enfermedad y estar nuevamente en peligro de muerte. Se le puede volver a dar la unción de los enfermos a esa misma persona en caso de que recobró la salud hace tiempo y ahorita vuelve a estar en peligro de muerte. Pero lo que marca el catecismo de la Iglesia Católica es que solamente se le puede administrar a la persona que está en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Contrae otra enfermedad o si durante la misma enfermedad en peligro se hace más grave, ¿sí? Pero no se puede estar recibiendo cada ratito. El rito del sacramento inicia con un saludo del sacerdote al enfermo y a cuantos están con él. Este ya es el ritual, ¿sí? Va a empezar con un saludo como si fuera la misa. Luego el sacerdote puede rociar con agua bendita al enfermo y a la habitación, toda la habitación, el lugar donde está postrado el enfermo, diciendo que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. Luego puede dirigir unas palabras a los presentes o decir la oración: Señor Dios nuestro, que por medio de tu apóstol Santiago nos has dicho, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él, después de ungirlo con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará, y si ha cometido pecado, lo perdonará. Escucha la oración de quienes nos hemos reunido en tu nombre, y protege misericordiosamente va a decir el nombre del enfermo, nuestro hermano enfermo, y a todos los enfermos de esta casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguido del acto penitencial. Tras esta oración, si el enfermo desea confesarse, tiene lugar la confesión sacramental. Las personas se retiran de la habitación y comienza a confesar el sacerdote. Si no, tiene un lugar un acto penitencial. Si no, nos seguimos directamente con el Señor ten piedad en este acto litúrgico. Acabada la confesión del enfermo, tiene lugar la liturgia de la palabra, lo que hacemos nosotros los ministros extraordinarios, llevarle la liturgia de la palabra y la comunión al enfermo, en la que se lee algún texto de la Sagrada Escritura por uno de los presentes o por el mismo sacerdote. A la liturgia de la palabra le sigue una letanía, aunque la misma puede hacerse después de la unción o en ambos momentos. Tras la letanía o la lectura, el sacerdote en silencio va a imponer las manos
sobre la cabeza del enfermo. Esto es lo que no pueden hacer los ministros extraordinarios. Esto solo lo puede hacer el sacerdote. Por eso es importante que ustedes notifiquen al sacerdote cuando tenga que llevarle la unción al enfermo. El sacerdote impone las manos sobre la cabeza del enfermo. A la imposición de las manos sigue una oración de acción de gracias, salvo que haya que bendecir el óleo, pues en ese caso, en ese momento, tiene lugar la bendición del óleo. Por eso decía nuestro hermano Jacobo de los santos óleos, ¿sí es lo mismo? Sí, porque lo que se les unge son los santos óleos a los enfermos. Tras la acción de gracias o la bendición, viene la santa unción, para lo cual el sacerdote toma el santo óleo y unge al enfermo en la frente y en las manos, diciendo una sola vez: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. A ello le sigue una oración que concluye con el rezo del Padre Nuestro. Si el enfermo va a comulgar, tras el Padre Nuestro se procede a la comunión sacramental. Si no lo hace, o tras la comunión, concluye el rito con la bendición del sacerdote. Entonces es muy sencilla la unción del enfermo, pero solamente la puede administrar el sacerdote. Por eso es importante que ustedes tengan este contacto directo con los enfermos, y si algún enfermo tiene esta necesidad por peligro de muerte, a los primeros que van a contactar son a ustedes, y ustedes tienen que notificar al sacerdote para que le lleve la unción. En caso de que no se le lleve la unción, solo se le va a llevar el viático, que es llevarle la comunión, hacerle la liturgia de la palabra, como normalmente le llevamos, pero a esto ya se le conoce como el viático. Es decir, que a lo mejor no va a poder se le dar la unción ni confesarse, pero por lo menos se lleva lo más sagrado, que es el cuerpo del Señor, el viático. No sé si quedó entendido este tema, este primer tema para el ministro extraordinario, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Para eso estamos, para las preguntas. Ya nos comentó que no le podemos negar la comunión, ¿no?, a las personas que están en unión libre y eso, pero hay personas que están en pecado mortal porque un domingo anterior no fueron a misa, y eso tampoco le podemos negar la comunión, se la tenemos que administrar. O sea, una persona que no va domingo a misa. Sí, una persona que no fue el domingo a misa porque andaba de vacaciones, o no por enfermedad, pues porque andaba de vacaciones o X cosa. Ajá. Entonces, el siguiente domingo asiste a misa y se forma para recibir la comunión. ¿Se le puede negar o se le tiene que dar? No, siempre se le tiene que dar. Siempre se le tiene que dar. Ya ponía yo el mismo ejemplo. La persona que está en unión libre, ¿no? Conocemos a una pareja de muchachitos que están viviendo juntos, pero no están casados, y pasan a comulgar, y pues ni modo que le neguemos la comunión, no se le puede negar la comunión, se le da y se le dice el cuerpo de Cristo, amén. Lo prudente es que cuando termine la misa, nos acerquemos a esa pareja, ¿sí?, de muchachos, o al siguiente domingo nos acerquemos antes de la misa y les digamos: jóvenes, disculpen, muy buenas tardes, solo comentarles, si no lo sabían, hace una semana me tocó darles la comunión a ustedes, y pues no les puedo dar la comunión porque no están casados, tienen que recibir el sacramento del matrimonio para poder comulgar. Entonces, hacerles esa breve invitación, y ya si ellos, a pesar de esa orientación, siguen comulgando, ya es cuestión de ellos, es el pecado mortal de ellos, o sea, se están condenando. Igual la persona que no pudo venir hace 8 días a misa y ahorita tiene que ir a misa y pasa a comulgar, pues también no le podemos estar diciendo cada rato, pues no puedes pasar a comulgar. Pero sí podemos, sí podemos dar la comunión,
pero ya no es nuestra responsabilidad. Imagínense, si supiéramos de cada persona quién puede y quién no puede comulgar, pues realmente nos tardaríamos ahí. Nosotros tenemos que cumplir con la función de dar la comunión. Ya es responsabilidad de cada persona darle valor a lo sagrado, justo de lo que ahorita vamos a hablar en nuestra siguiente sesión.